y estoy en La Paz, en la capital de Bolivia. Estoy trabajando con médicos del mundo en Bolivia como experta en género y derechos humanos. En concreto, mi trabajo consiste en realizar de forma participativa un diagnóstico de género de la organización aquí en Bolivia. Y bueno, aparte de este trabajo central, también estoy apoyando, dando talleres en la elaboración de materiales comunicativos. Fundamentalmente hemos hecho unas cuñas de radio en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y para hacer el diagnóstico he participado y he asistido a reuniones y a instalaciones en las que ha participado médicos del mundo. Instalaciones que sirven para el desarrollo del derecho. Bueno, en realidad no hay un día tan típico en mi trabajo acá. Hay días que puedo pasarlos en la oficina, leyendo, redactando documentos y tal, y hay otros que voy a las comunidades y puedo ir pues, a recolectar información, a dar talleres, a asistir a reuniones o a algún tipo de evento, o a visitar centros de salud y instalaciones dentro de los centros de salud que están hechas en colaboración con la labor de Médicos del Mundo y el Ministerio de Salud normalmente. Yo trabajo en esto, bueno, para empezar porque me encanta toda la temática de género y su transversalidad, me parece muy interesante. Además, bueno, pues soy voluntaria porque me gusta mucho la filosofía del voluntariado, creo que se basa en un intercambio muy bonito en el que yo recibo, bueno, desde la experiencia de vivir en un país como Bolivia y de trabajar en una organización como Médicos del Mundo que tiene una filosofía que comparto sobre ese derecho de todas las personas a la salud y, y luego todo el conocimiento técnico de la cooperación internacional que he estado recibiendo, primero desde la Unión Europea y luego desde Médicos del Mundo. Yo ya había trabajado con ONGs, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces yo en ese intercambio, por supuesto, yo también aporto algo, ¿no? Que es pues toda la formación que tengo como periodista, comunicadora social, especializada en género y derechos humanos, junto con toda la experiencia que traigo de haber trabajado en otros países. Eh, Luego, más allá del hecho de ser voluntaria, me interesó mucho este programa de voluntariado de la Unión Europea de Ayuda Internacional para el Desarrollo porque eh, sí que te proponía esa formación, esa complementariedad, ¿no? Ese complementar lo que tú ya trajeras y además, bueno, pues siendo un programa de la Unión Europea te da como un nivel de solidez, ¿no? De un respaldo. Es una institución sólida que es reconocida internacionalmente, por supuesto, y entonces esto también podía abrir posibilidades laborales, ¿no? Y de contactos y tal junto con la experiencia. Y bueno, lo que más me ha impactado, por un lado, de Bolivia y del trabajo de Médicos del Mundo en Bolivia, me ha impactado y me ha encantado el tema de la interculturalidad en salud y cómo se está abordando. Me parece muy bonita la forma en la que se está tratando de complementar todo el enfoque académico de la medicina, más occidental, más formal y por así decirlo, junto con la medicina tradicional, con una medicina más unida a la cosmovisión, a lo cultural, más arraigada, más comunitaria también, ¿no? Y cómo están tratando de que todo esto se complemente y pueda fluir. Por supuesto que le queda mucho para avanzar y aterrizar en cosas concretas, pero ya de por sí se está haciendo y el planteamiento me parece muy bonito y muy interesante. Me ha impactado mucho el nivel y la capacidad de trabajo del equipo de Médicos del Mundo en Bolivia, el nivel de entrega, el nivel de implicación y un nivel de esfuerzo muy grande. Y luego con las comunidades me ha encantado y me ha impresionado la capacidad que tienen de crear esa magia del compartir, ¿no? De abrirte su mundo, su espacio, eh, ese intercambio, ¿no? Esa
forma de generar una cierta complicidad con alguien que de primera le puede resultar muy ajena, ¿no? Y como en esa conversación, en ese diálogo, sea en grupos focales o sea en talleres, la gente va abriéndose y compartiéndose, y eso es algo que te lleva, ¿no?